¿Cómo están amigos? Bienvenidos amigos de Cabeza Rock. Un saludo muy cordial para todos ustedes, sobre todo a nuestros amigos del grupo de Facebook del mismo nombre. Pues estamos aquí ya en el segundo capítulo de esta serie. Y bueno, pues queremos comentarle que estará dedicada a una de las bandas de rock más sublimes y más oscuras además. Me refiero a The Doors. The Doors pues precisamente es una banda pues que hizo bastante época, déjenme comentarles, ya en los años 60. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno, vamos a dedicarle también el día de hoy a la plática, ni más ni menos que al grupo Iron Butterfly, también como los Doors, pues era catalogado como rock psicodélico. Y pues bueno, sí, es precisamente lo que estamos hablando en cuestiones de este género, el rock psicodélico. Pues que es más que nada el rock psicodélico, el rock progresivo, pues van de la mano, es pues más que nada un rock para acompañar la botella, la hierba. En aquellos ayeres se usaba mucho el LSD, ya lo platicamos en el primer tomo de esta serie. Era una droga, el LSD, pues muy peligrosa, amigos. Ya les contamos pues cómo terminaba luego la gente. Pues no terminaba muy bien, que digamos, por el uso de estas sustancias, que eran muy recurridas, sobre todo en los artistas de este género. Más adelante vamos a ir comentando algunos artistas que hicieron precisamente su arte en esta, recurriendo a esta sustancia. Y pues bueno, vamos a comentar ni más ni menos ya directo sobre el tema de Doors. Bueno, como yo les dije la vez pasada en el primer video, yo quisiera que estuviera acompañado con un tema así de fondo referente a la música que estamos hablando, pero pues no se puede por las razones que ya les expliqué en el primer tomo. Resulta que YouTube condena severamente a los videos los cuales recurren a la musicalización de grupos de artistas ya pues con los derechos reservados. Las disqueras son muy pues bueno, son algo roñosas en ese aspecto, tienen razón, puesto que es un negocio, tal como estas cosas, hay que decirlo, es un negocio la música. Y pues bueno, pues así en este temario vamos a ocuparnos de pues un acompañamiento que es ahorita la poda de árboles que está allá afuera, que se alcanza a escuchar, pero bueno, ya estamos trabajando en eso. Precisamente hoy vamos a iniciar una reforma muy importante aquí en la casa productora Ver y Vivir. Más adelante iremos comentando cómo va a estar esta situación de cuestiones a logística de producción. Vamos a ir haciendo algunas modificaciones, todo para el bien de todos ustedes. Bueno, The Doors, una de las bandas más oscuras, además poéticas y peligrosas de los años 60, solo duraron 8 años con su cantante original, pero dejaron huella para 50 y tal vez hasta para más. Igual que como pasó con The Beatles, precisamente 8 años fueron lo que duraron, 8 años lo que duraron los Beatles, como lo comentamos en el video anterior. Y ahora The Doors cumple este requisito, por así decirlo, o este score. Pues bueno, pues así es el encuentro. Jim Morrison y Ray Manzarek se habían conocido en la escuela de cine de UCLA. Ray ya había visto a Jim como un vato raro y además un poeta. Ellos se reencuentran en Venice Beach, California, en julio de 1965. Es una playa muy famosa allá en California. Allá grabaron muchos capítulos de Guardianes de la Bahía, por cierto. Ahí precisamente de esos menesteres, de esos lares de Estados Unidos, en los cuales pues antes pertenecía a México ese territorio, ya sabemos lo que sucedió. Pues de ahí vienen los dos. Así es. Jim le canta a Ray en capela, o sea, sin instrumentos, la rola que acaba de escribir que se llama Moonlight Drive. Y bueno,
Ray se queda helado, atónito a lo que está escuchando, una forma de cantar, de interpretar esta melodía tan magistral, la forma de cantarla, de recitarla de Jim Morrison, que se queda prendido, realmente enganchado a lo que es una idea que él ya está maquinando, Ray Manzarek, que es invitar a Jim Morrison para que escriba las letras de una agrupación en la cual todavía no tiene nombre, pero Ray Manzarek ya trae este proyecto desde hace tiempo. Esto es lo mejor que he escuchado, le dice Manzarek a Jim Morrison. En ese momento deciden armar una banda, como yo le estoy platicando. Y Ray, pues él toca el teclado, es un tecladista pues muy consagrado, le llaman mucho los baristas, los dueños de los bares, para que interprete canciones, para que interprete melodías de aquel entonces. Y bueno, pues entonces ahí empieza ya lo que se va a llamar más adelante el grupo The Doors. Precisamente Jim lo saca del libro Las Puertas de la Percepción del señor Aldous Huxley. Y si no han leído el libro, se los recomiendo mucho. Van a entender mucho las canciones de The Doors. Las Puertas de la Percepción no se refiere más que nada a la percepción extrasensorial, a lo místico, a lo oscuro, entre comillas, a las ciencias ocultas, que ya hemos comentado. Si ustedes son seguidores aférrimos de la casa productora de Vivir, ya explicamos muchas veces qué son las ciencias ocultas en la colección de La Hora del Terror, que se encuentra precisamente disponible para todos ustedes en nuestro canal de YouTube de la casa productora de Vivir. Ahí comentamos precisamente lo que es esto, las ciencias prohibidas, que muchas veces no están prohibidas y muchas veces no es tan ciencia. Las ciencias prohibidas se refiere, vamos a resumirlo, a algo que está oculto, algo que existe, algo que mucha gente lo maneja pero pocos saben. O tal vez aprendan pero con el conocimiento. Por ejemplo, manejo de un carro. Si tú no manejas y te subes a un carro y entras al volante, es una ciencia prohibida, es una ciencia oculta. ¿Por qué? Porque no lo sabes manejar, no lo sabes operar, pero si alguien llega y te enseña, entonces ya no va a ser tan oculto. Entonces, así es precisamente esto de la percepción. La percepción extrasensorial es pues precisamente el que tengas ese conocimiento de ver a las personas a los ojos, y con los ojos ya sabes exactamente para dónde van, qué están sintiendo, sus temores, en algunas circunstancias sus pensamientos, porque la forma de manejar, la forma de llevarse con los demás, e inclusive el lenguaje corporal, si es algo que han estudiado, por ejemplo, los psicólogos y los reclutadores de trabajo estudian bastante para ver a sus pacientes o para ver al que va por el puesto, cómo cruza uno los brazos, cómo te rascas, cómo te sientas, cómo estás moviendo las manos, todo ven, y estas personas han estudiado para eso. Eso se puede llamar una percepción extrasensorial. ¿Por qué? Porque, exacto, la misma respuesta es lo mismo que se está comentando, por así decirlo. Así es, amigos. Es simplemente el manejo de un conocimiento muy básico, que es como ir a una librería de respeto y agarres un libro de psicología básica y te pongas a leerla, luego muchas veces de letras grandes y de 50 hojas, y eso te va a ayudar, no sabes, no tienes una idea de cómo te va a ayudar en la vida. Y bueno, Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, se los recomiendo mucho. Y ahí precisamente, porque Jim Morrison era un fanático de la lectura y sobre todo de este personaje que también ya lo hemos leído mucho, precisamente del señor Aldous Huxley. Y bueno, las puertas de la percepción se limpiarían, dice, todo aparecería ante el hombre como es, algo infinito, precisamente lo que acabamos de platicar, ahí está. Y Jim Morrison era una persona muy culta, le gustaba mucho la poesía, leía mucho, le gustaba mucho ir a las exposiciones de arte, él estaba encantado en cuestiones de siempre empaparse de la cultura.
y él mismo se llamaba el Rey Lagarto. Él precisamente era la voz de lo que se llamaba The Doors. Ya quedamos en que ya habían escogido el nombre y que ya Jim Morrison pues había dicho que sí, que él aceptaba que se llamaran The Doors por precisamente hacerle alusión y un poco de pues de respeto, de algo que él quería pues en forma de tributo para el señor Aldous Huxley. Ray Manzarek, que se encontraba en los teclados. El sonido de Doors es muy importante por el teclado. Bueno, pues Manzarek tenía una forma muy especial de tocarlo. Movía así los dedos, las manos eran así de esta forma y empezaba así a tocarlo y con una suavidad muy ad hoc a lo que era la música de los Doors. Como no tenían bajista en aquel entonces, Ray hacía el bajo con la mano izquierda en Fender Rhodes. Después entraría el señor Robbie Krieger en la guitarra y entró porque tocaba flamenco, ni más ni menos, y él fue el que escribió la canción himno Light My Fire, enciende mi fuego. Después también entraría ya Jim Dusmore, quien se encargaría de la batería y además fue un jazzista y le gustaba el swing, ni más ni menos. Fíjense nada más, qué raro, ¿no? A veces así pasa. Y bueno, tocaban en un bar demasiado mugroso llamado London Fog y luego después tocaron el famoso Whisky a Go-Go en Sunset Street. Ahí era la banda de la casa, ni más ni menos. En 1936 los corre el dueño del whisky porque Jim Morrison planeó en el show de End se pone a gritar su poema épico Fire You Son, I Want to Kill You y Mother I Want to, ya saben qué, a su mamá. Y bueno, eso no le gustaba a la gente de aquel entonces. Hubo ahí un escándalo, el dueño pues se molestó muchísimo y los corrió a punta de sus guaruras, pues le sacaron los instrumentos y se los aventaron. Lo podemos ver en la película de Doors. Esa película también es muy buena, ¿eh? Y bueno, pues eso precisamente, la gente se queda en shock al momento en que canta esto. De por sí ya estaban como hipnotizados con esta música, pero pues ahí directamente se encontraron con esta situación y pues bueno, pues quedó en peor en shock. Ese mismo día el señor Jack Huldman de Elektra Records los contacta y ¿qué creen? Pues que ahí firma. Después entraría el disco este que tengo en mano, se llama The Doors, que este disco nacería en 1967 y traía tracks muy importantes como Brian True, The Other Side, Light My Fire, pues bueno, esta letra, Light My Fire pues hizo ver estrellas a muchos. The End, 11 minutos de oscuridad total, ni más ni menos. Y bueno, el escándalo de Ed Sullivan, pues ahí ya se hace famoso a partir de este lanzamiento. Y Ed Sullivan, que era pues, un personaje, un showman allá en Estados Unidos, que estaba en su apogeo en 1967, invitaba a muchos artistas de la época, pues cantaban precisamente la canción Light My Fire en vivo. Y además, antes de entrar, el propio Ed Sullivan le dice a Jim Morrison, no vayan a cantar lo que ustedes generalmente comentan, Here I Call Get Much Help, y Jim Morrison dice que sí, que lo va a cantar igual, y bueno, pues se quedan, Sullivan le dice que si lo hace ya no lo va a volver a invitar nunca, entonces Jim Morrison le promete a Ed Sullivan que no lo va a hacer. ¿Y qué creen? Que sube al escenario y era en vivo y en plena transmisión, pues lo avienta y lo canta, y para colmo todavía se trae ahí el pequeñín, se hace una caricia así tipo Michael Jackson, pero un poco más lenta, y bueno, pues eso precisamente le provocó un veto al grupo. Pues bueno, pues era Jim Morrison, pues ¿qué esperaban? Apogeo y autodestrucción en 1969-1971, Strange Days en 1967, People Are Strange, el famoso segundo disco de The Doors, un disco muy oscuro, grabado mientras Morrison tomaba mucho. Él estaba completamente borracho en los estudios Elektra grabando este disco. Waiting for the Sun como una de las primeras rolas, Hello I Love You, número 1 por muchísimas semanas después de Light My Fire. Miami en 1969, el concierto que los mató el 1 de marzo, Jim borracho, dicen que se bajó los pantalones frente a 12,000 personas y lo arrestan los policías por indecente
y además los dueños que habían contratado a los Doors, lo cancelaron por 25 conciertos. La radio también los mutila. Estas situaciones, el comportamiento de Jim Morrison provoca ya muchísimos encuentros con el baterista, que bueno, pues no está nada contento con la situación que está pasando con Morrison, porque pues están perdiendo mucho dinero y además están perdiendo pues seguidores. En cuestión de que esta música se acoplaba mucho al hippie, que decían la libertad y que decían la libre expresión y muchas cosas, pues hasta los mismos hippies estaban algunos escandalizando por esta situación. Claro que pues bueno, contrarresta con las comunas hippies, ya platicamos en el video pasado, andaban luego desnudos, tanto hombres como mujeres y hasta los hijos de ellos, en los campamentos de hippies, allá en donde nació el verdadero hippismo. Ya comentamos que aquí en México era una copia barata de gente adinerada que se iba a las lomas de Chapultepec a drogarse, y era todo lo que hacían. Pero bueno, el verdadero hippismo pues era así, la libertad. Entonces se andaba desnudo sin ninguna pena, porque no había escándalo. Aunque bueno, ahí nacieron un montón de chamacos, en esas comunas. Y bueno, después saldría el disco, a ver, ya lo perdí, Strange Days, Brave People, Straight Love Me Too, ya también lo comentamos, Waiting for the Sun. Después saldría el disco de Soft Parade, que es este que tengo aquí, en 1969. Meten en bronces y cuerdas, además. A los fans no les gustó este disco, y Gene estaba gordo y además pues con barba, ya había perdido su encanto ante las mujeres, ya no estaba considerado como sex symbol como algunos ayeres, y además había bajado mucho la calidad de producción de The Doors, aunque yo difiero mucho. A mí me gusta, por ejemplo, no sé ustedes, la canción Tell My People, Touch Me, Shaman Blues, que es un viajezote ahí de las reservas de las tribus de Estados Unidos. Hay quien dice que no son indios, que los indios son los que viven en la India, pero pues bueno, pues ahí así se les conoce. Pero pues bueno, les vamos a llamar las tribus de Estados Unidos, los que masacraron los estadounidenses, por así decirlo, y que todavía viven en comunas, pero algunos no pueden ir a algunos lugares, a algunas ciudades. También está AC Rai, Wild Child, Within Sinful y The Soft Parade, que es una de las mejores canciones para mi punto de vista de este disco. Pero bueno, a los seguidores de The Doors pues no les gustó, pues, a la mayoría de los seguidores de aquel entonces. Después vendría en 1970 Morrison Hotel, que regresa a la época del blues, ya que pues, la verdad no gustó mucho el disco pasado. Pues bueno, pues dijeron los dos, vamos a volver a los blues, vamos a hacer blues, y entonces ahí ya sale la canción Raudos Blues, que es un himno total que no falta en los bares. Pues, pero ¿qué música de los Doors no se escucha en los bares, no? Hello, I Love You, bueno, ahora ya no, pero ahí por los 90, los 2000 y fracciones, todavía se podía escuchar en algunos antros las canciones de The Doors. Love Street, Not Touch the Heart, muy buena canción, la verdad, muy buena canción. Summer a Lost Gone, y después vendría de un soldado conocido, The Soldier, Spanish Caravan, My One Love, Yes, the Raven Knows, Fight to One. Bueno, son de una de las mejores canciones. Spanish Caravan, por supuesto, Caravana Española, una de las mejores canciones. Muy buen disco, la verdad, muy buen disco. Después saldría que ya en 1971 fue el último disco con Jim Morrison, Ellen Woman, Mujer de Los Ángeles. Lo graban con Jim ya de plano, ya fuera de la realidad. Riders on the Storm, Lover Hermalin, Ella Woman, obra maestra de Jim Morrison. Se va precisamente después de la venta de este disco, se va a París, terminando diciendo que ya dejará el rock y se dedicará a ser poeta. El 3 de julio de 1971, París, Jim Morrison aparece muerto en la tina de su departamento. Murió a los 27 años y entra al famoso club de los 27, que bueno, sería una coincidencia que también la cantante Janis
Jimi Hendrix y Brian Jones de los Rolling Stones. Ya platicamos cómo murió Brian Jones en el pasado video. Pues murieron, todos murieron a esta edad, a los 27 años. Y por eso le debían ya el club de los 27. Se había ido con su novia Pamela. Ya tenían bastante tiempo de andar. Una relación pues muy a amor apache, la verdad. Peleaban y se golpeaban entre ellos, se drogaban juntos, se ponían los cuernos. Y bueno, pues así era la relación entre sube y baja. Se compartían parejas. Y así era la relación de Pamela y Jim Morrison. Y bueno, pues Pamela pues es la que encuentra a Jim muerto allá en París, en Latina. No hubo autopsia. Por leyes francesas pues dijeron pues que no. Quién sabe por qué no habría autopsia. Murió de un paro cardíaco, fue el reporte oficial que se hizo. La teoría real es que hubo una sobredosis. Y bueno, pues él murió, vuelvo a decir, a los 27. Vamos a entrar después en qué pasó con Jim Morrison. Hay muchas cosas, dimes y diretes, nos extenderíamos bastante, porque hay quien dice que no murió, hay quien dice que sí. Recordemos que siempre los grandes, pues luego los queremos inmortalizar y luego no los dejamos morir. No, pues él no murió, se escondió porque tenía mucha fama y anda por ahí ya de poeta y de barba y de viejo. O a lo mejor ya hasta sí se murió de viejo, o ya tuvo su familia, y etcétera, etcétera. Pamela pues sí murió a los 3 años después de morir Jim Morrison. También ella sí de una sobredosis de cocaína, Pamela. Bueno, pues Jim Morrison está enterrado en el Père Lachaise de París. Es un cementerio donde entierran a mucha gente famosa, muchos poetas andan por ahí. Y precisamente pues por eso enterraron ahí a Morrison. Nada que ver con que se fuera a Estados Unidos, que era su tierra natal. La tumba es, por cierto, es la tumba más visitada ahí. Es un punto de referencia de turística. Aunque no sean rockeros, van y ven la tumba de Jim Morrison. Hasta se robaron un busto que había ahí de Jim Morrison, que por cierto después, duró muchos años ahí desaparecido el busto, y después, de la noche a la mañana, vuelve a aparecer ese busto. Después de como de 30 años, el que se lo robó, algo ha de haber sucedido con el que se lo robó y pues a lo mejor hasta se murió y dijo, no, pues cuando yo me muera regresen el busto de Morrison allá a su tumba. Y pues ya apareció el busto. Voy a poner varios videos de las visitas de los turistas a la tumba de Jim Morrison para que vean cómo es casi un rito lo que le hacen a Jim Morrison. Algunos pues le vierten vino ahí a la tumba, otros pues le queman hierba, le dan regalos, le queman fotos ahí de como un rito. Hay un rito así de ese tipo. Había mucho chamán ahí en la vida de Jim Morrison. Él era pues chamanista, sí, tenía esa como religión, esa creencia de que él era un ave, un producto así de algo esotérico, después de haber visto un accidente en el cual fallece un chamán a la edad de que él era un niño junto con sus padres que iban en carretera. Lo podemos ver en la película. Y entonces Jim Morrison siente en ese momento que el que estaba tirado era un accidente de unos indios o habitantes de ahí, de esa zona. Y se le queda viendo fijamente el anciano, que era un chamán, a Jim Morrison. Y ahí donde Jim Morrison, a pesar de que era un niño como de 8 años, él dice que en ese momento siente él que la energía de esa persona le entra al cuerpo. Y esto también lo iba a traer durante muchos años. Hay una forma muy especial de bailar de Jim Morrison cuando estaba en concierto, precisamente así como bailan las tribus alrededor de la hoguera, o como bailaban antes, va al compás de ese ritmo. Muchas rolas de The Doors. Jim Morrison era un poeta de verdad. Pues bueno, la verdad, no escribía amor, no era precisamente eso, sino él escribía sobre la muerte, sobre el chamanismo bastante, ya les expliqué por qué, y además leía mucho a Nietzsche y se inspiraba mucho en Nietzsche, sobre todo.
El sonido único, sin bajo, todo órgano, voz continental, guitarra, flamenca, batería de jazz, nadie suena como ellos realmente. Además fueron el anti-Beatles. El anti-Beatles, pues sí, fue porque pues ellos cantaban paz, amor y ellos cantaban al caos, al fin y a la noche. Era todo lo contrario, por eso es que dicen que era un grupo oscuro, porque las canciones, sí, la verdad, eran oscuras. Muy pocos nada, eso de que toma mi mano y vamos a andar juntos y no. Era un grupo que escribía canciones oscuras. Y se decía también que eran satánicos, que participaban en orgías, rituales, y que se ponían a interpretar la canción, el disco, ponían el disco Carmina Burana de Karl Orff como himno central para sus fiestas. Ya sabrán, esas fiestas así tipo como ojos cerrados, que la hizo Nicole Kidman y Tom Cruise. Muy buena película, se lo recomiendo. Y bueno, para entrarle, pues sí, sabía que se podía percibir mejor las rolas si habías tomado demasiado o te habías echado un churro. Y la canción ahí que se podía escuchar en orden, pues era Riders on the Storm, Light My Fire, People Are Strange, The End con audífonos, no hombre, y con la luz apagada, ¿para qué les cuento? Buenísima. Y bueno, pues se le apodó en algunos rumbos el ente oscuro a The Doors. Muy poca gente sabe de esto cuando dice lente oscuro. Wow, si realmente sabes lo que significa, ya sabes que la persona a la que te estás refiriendo, la que estás platicando y te dice eso, que los Doors eran lente oscuro, ya vas a saber que realmente es una persona que es seguidora de los Doors, pero sabe precisamente lo que realmente era la música de los Doors. Muchas veces grupos como Metallica, Iron Maiden y otros, pues ya por tener imágenes acá sangrientas o un rock así muy pesado, ya son ya metaleros y ya son el símbolo del cuerno. Pero pues muchas veces los que menos pensábamos realmente eran los originales. El lado oscuro de The Doors no era pose, era real. Y pues esto fue lo que los hizo grandes, la verdad, pero también lo que los destruye. Jim Morrison no era el rey lagarto, era un muchacho que estaba con mucha oscuridad. Decía que era el hijo del almirante de la Marina de Estados Unidos, su papá comandó parte de la flota en el Golfo de Tonkin e inició la guerra de Vietnam, y más o menos Jim Morrison se avergonzaba tanto de él, de su papá, que decía que sus papás estaban muertos, porque él no era belicoso. Desde niño escribía sobre la muerte. A los 4 años dice que vio un accidente de indígenas y que estaban muertos y que estaba uno sobreviviendo pero ya estaba agonizando. De ahí es lo que les estaba yo platicando hace rato. No era hippie, no predicaba el paz y amor, leía Nietzsche, Reumann, McClurk. Su idea es romper con el límite a través del exceso de todo, además de utilizar el alcohol, el LSD, peyote, y decía soy el chamán, conduzco a la gente al otro lado. Ya platicamos de estos menesteres en el video anterior. Ray, Ruby y John, precisamente aquí en México hay mucho que decir de eso, Ray, Ruby y John eran músicos disciplinados. Jim no llegaba a los ensayos y llegaba borracho a grabar. En Memoria Hotel de Los Ángeles Woman, Ray tuvo que grabar muchas vocales con Jim tirado en el piso del estudio inconsciente. Lo despertaban, cantaba y tomaba de una forma pues muy frenética y después se volvía a desmayar. John Desmond cuenta en su libro Jim era 2 personas, sobrio era tímido, lector amable, borracho era un demonio violento y que además quería destruir todo. En las giras, Jim provocaba peleas en bares a propósito, quería que se golpearan. Además, pues estas peleas luego hasta se contagiaba el público. Por ahí que pues cada vez que The Doors lanzaba pues una convocatoria para un concierto, pues estaba lleno de policías, porque pues trataban de prevenir precisamente estos incidentes. Jim ligado con una morra en las regaderas backstage, o sea, antes del show. El backstage es pues, los camerinos y los baños y cosas así.
llega un policía y le rocea con gas pimienta, lo vimos también en la película, sin saber que era Jim Morrison, no lo conocía el policía. Sale al escenario y cuenta todo el micrófono insultando al policía, incita a la gente a que se pelee y pues bueno, esto provoca que cancelen el concierto y se lo lleven. Es la primera vez que un artista es cancelado en vivo en un concierto. En 1969 en Miami, pues ahí fue ya donde todo tronó. El auditorio de 12,000 personas, Jim borracho llega tarde, testigos dicen que gritó: ustedes quieren que les enseñe mi pajarito, y se bajó el pantalón, y otros dicen que no lo hizo, y bueno, pues ahí se quedan las fotos de que pues realmente sí sucedió. Ahí lo acusaron de exhibicionismo, obscenidad, embriaguez, faltas a la moral y además profanación. Le ponen 6 meses de cárcel y él apela, y además pues bueno, pues nunca entró a la cárcel, pero la industria le cancela 25 conciertos y además piden millones de multas. La banda ya estaba harta de él, menos Ray Manzarek, que siempre le fue fiel a pesar de todo lo que hacía Morrison. Y bueno, pues esto realmente, pues aquí termina toda la historia de The Doors. Podríamos hablar mucho más en cuestiones de la mística de The Doors, pero ya lo vamos a dejar para otro video, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar ya de la segunda banda en la cual vamos a comentar en cuestiones del video que nos corresponde a esta semana. Ya habíamos comentado que es Iron Butterfly, que precisamente es muy parecida a las rolas a las de Doors. También pues bueno, son reales, pues también podríamos decir que también son oscuros. Sus canciones pues van más ligadas al consumo de las sustancias, sobre todo pues las psicodélicas. Aquí podemos ver este disco, por ejemplo, que es un disco que se llama Inagada Vida, que es un tema pues bastante largo, de 17 minutos, ni más ni menos, que en esa época pues era muy utilizada para fumar hierba o para aventarse un ácido. Y aquí podemos ver precisamente en la portada del disco cómo se están viendo estas figurillas que aparecen cuando mentalmente se encuentra uno en ese estado. Y bueno, Iron Butterfly pues fue un himno de 17 minutos que bueno, tiene su historia realmente. Se pronuncia Iron es hierro, y bueno, es precisamente algo. Butterfly pues es una mariposa, podría ser como una especie, como ellos dicen que se llaman Iron Butterfly, como una especie de metamorfosis, porque la mariposa es lo que tiene, una metamorfosis. Y en un viajezote, uno de los fundadores, Doug Engle, comentó que vio una mariposa y que se posó en la pared, y que la mariposa se empezó a hacer grande, y que la mariposa en las alas empezaron hacía cambiar de colores con la mariposa, y cuando se voló la mariposa, el polvo que aventó la mariposa al volar, porque pues avientan polvo, que por eso dicen que por ahí que es nocivo el polvo de la mariposa, no sé, y entonces ahí vio un montón de estrellas y de colores, y ahí precisamente le vino esta idea de cantar Inagada Vida. Doug Engle estuvo en órgano y voz, fue realmente un hijo de la chingada este cuate en cuestiones de vozarrón, realmente mis respetos. Podía hacer 2 voces, hijo de organista de iglesia, vaya la redundancia, ni más ni menos. O sea, él es un sonido de realmente principal de la banda, el teclado. El teclado es un instrumento que se nota mucho cuando estaban así en estos trances. Se nota mucho, jala mucha vibración el órgano. Sobre todo en esos ayeres, porque ahora el órgano realmente ya no suena como antes. Ron Dossi se encuentra en la batería, Danny Weiss y Jerry Penrod. Al principio se iban a llamar Iron Butterfly Blues Band, muy largo. Querían sonar pesados como el hierro,
y ligeros como la mariposa. Les dijeron que suena a droga psicodélica y lo dejaron solamente en Iron Butterfly. Era la banda de casa del Galaxy Club en San Diego. Tocaban 6 horas seguidas y además pues bien drogados todos. El origen del nombre es puro chiste de borrachera. Precisamente ya les conté lo de la mariposa. Estaba ya en un trance, vamos a decirlo, y balbuceó Inagada la vida, y el baterista Ron Bossy lo escribió así porque sonaba psicodélico y así lo dejaron. El disco del mismo nombre salió en 1968, el segundo álbum titulado igual lado A, rolas normales, solo una rola de 17 minutos, que es esta de Inagada la vida. Fue todo una cara, por así decirlo, un lado, como le conocemos aquí en México, Inagada la vida. Y en el lado 1, por ejemplo, podríamos decir lado 1, estuvieron 5 canciones que se llama Most Anything You Want, Flores and Bad, My Mirage, Termination, Are You Happy, y en el otro pues esta canción, Inagada la vida. ¿Por qué es una canción tan larga? Bueno, el productor quería irse a comer y les dijo, toquen algo mientras vuelvo, y regresó y seguían tocando. La grabaron en una sola toma, no se equivocaron en nada, fue pura improvisación. La estructura de la rola, pues bueno, 0-0, riff de órgano diabólico, 3, Bug, a Doug medio cantando, medio rezando, solo de guitarra ácido de 2 minutos al minuto 5:30, minuto 8, solo de bajo, minuto 10, solo de batería de Ron Bossy, de 2 minutos de 30, el primer solo de batería largo del rock and roll. Todos los bateristas aprendieron de ahí. Vendió 30 millones de copias, fue el primer disco de la historia en ganar disco de platino, le ganó a The Beatles en 1969, fue el disco más vendido en Atlantic Records hasta que llegó la agrupación de Led Zeppelin. Sin esa rola no existiría el heavy metal, es muy importante decirlo. Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple han dicho que se han basado en este grupo, en Iron Butterfly, y además de ahí sacaron la idea de la mayoría de sus rolas más pesadas y largas. El lado oscuro de Iron Butterfly. Iron Butterfly es una banda que cambió los cimientos de la industria musical. Los Doors ya andaban por ahí. Y bueno, yo considero personalmente que es una como copia de The Doors. The Doors salieron antes. Y que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer, yo creo, una música parecida a la que está haciendo The Doors, con letras también oscuronas. Y bueno, pues solamente que Iron Butterfly es la banda que ha tenido más miembros en la historia, con más de 50 músicos que han pasado por esa banda, ni más ni menos. La última vez que tocaron fue en 2010, en un bar. En 2012. Eddie Berman, quien fue guitarrista de 17 años en ese entonces, tocó Inagada la vida, murió de un infarto a la edad de los 52. Lee Dorman y Larry Reiner murieron el mismo día, en el año de 2012, fíjense, fue una coincidencia. Ron Bossy murió en el año de 2021 de cáncer, el baterista. Doug Ingle, que fue el último de los Iron Butterfly, murió en el año de 2024. Todos murieron jóvenes, de formas muy extrañas. Los fans hablaban ya de una maldición de Inagada la vida. Gusto, que en 1969 estaban confirmados por tocar, pero se quedaron varados en el aeropuerto de La Guardia. Su manager pidió que un helicóptero los llevara y los organizadores les dijeron que se jodan, ya que no son tan importantes, y no tocaron. Si hubieran tocado serían tan grandes como Santana o The Who al día de hoy. Después de 1970 se pelearon por dinero, drogas y ego y se separaron. Se reunieron 15 veces con formaciones falsas y además hasta hubo 2 Iron Butterflies girando al mismo tiempo, demandándose entre ellos. En la caricatura de Los Simpson, Bart hace una referencia a ellos en la iglesia, cantan Inagada la vida, como la de In Garden of the Eden.
y el organista se queda dormido 17 minutos. Películas, han participado en la película Manhunter, Platon y American Hustle. La rola en que prácticamente todo joven aprende y que quiere tocar en sus grupos. El dueto final, la rola original dura 17 minutos, pero en radio solo pasaba la versión de 2:53. Si la oyen completa con audífonos a oscuras, ya sabrán por qué en 1968 la gente pensaba que los estaba llevando a otra puerta, haciendo referencia a The Doors. Realmente la música en este género, que no digamos que es un género no progresivo, el Iron Butterfly es un heavy metal psicodélico de aquella época. Podríamos hablar de grupos parecidos y me atrevería yo a decirles que podría ser Jefferson Airplane, podría ser, o Cream. Esos dos podría decir. Hay quien podría decirme que no. Pues aquí lo leo en los comentarios si ustedes son tan amables. Y bueno, pues aquí terminamos ya de hablar de Iron Butterfly. Vamos a dejar los videos. Ya saben que al final vamos a dejar videos de todo lo que se platicó el día de hoy aquí en el video, para que ustedes vean las participaciones tanto de Doors como de Iron Butterfly, en los comentarios también que se realizaron aquí. Y además, se me olvidaba también, regresando de Doors, acá está el soundtrack de la película The Doors, que es que están viendo. Oliver Stone hizo una obra magistral realmente. Si ustedes ya vieron la película de Doors, ya sabrán que realmente es una película que todo rockero debe de alguna forma de haber visto y de haber tenido o de tener en su videoteca. Ahora ya sé que las videotecas pues son de USB o de algunas plataformas, pero bueno, ya no nos queda de otra, En fin, realmente muy buena película. Estupenda actuación de Val Kilmer, que por cierto, dejen contarles que Val Kilmer hizo de Batman, lo podemos recordar como Bruce Wayne en Batman. Se metió tanto Val Kilmer al personaje de Jim Morrison, que después pues prácticamente era Jim Morrison. Él cantaba las canciones, él cantó las canciones, no era Jim Morrison, no era una pista, no. Él cantó las canciones, realmente tenía algo, la voz muy parecida como Jim Morrison, Val Kilmer. Desgraciadamente le dio cáncer y murió de cáncer, pero ya se llevó una vida descarriada así, al estilo de Jim Morrison, Val Kilmer, en sus últimos años. Él decía que era Jim Morrison. Así estaban las cosas. Él era un ferviente admirador, fanático de The Doors. Estaba encantado cuando Oliver Stone lo llamó para que interpretara a Jim Morrison. Bueno, pues así está. Vinieron muchos grupos también de tributos a The Doors, como por ejemplo que les recomiendo de Estudio 99. Estudio 99, uno de los mejores grupos tributos a The Doors. Tiene canciones aquí muy buenas como Light My Fire, Young Woman, Alabama Song, Backdoor Man, muy buenas rolas, For Me Two Times, Touch Me, Hello, I Love You, Riders on the Stone, The Crystal Ship, The Uncle Soldier, entre otras. Son 16 rolas. Aquí lo tenemos, un discazo realmente. Y aquí tenemos a Jim Morrison, que está traspasando las puertas de la percepción. Ahí está, ahí lo vemos, cómo se está encaminando hacia lo místico de lo que era Jim Morrison realmente. Y pues acá está este disco lo estamos vendiendo, no puede faltar, aunque es CD, todavía se puede escuchar, Bueno, ahí está este CD. Yo personalmente lo voy a entregar en cualquier estación del metro de aquí de la Ciudad de México. Les cuesta 200 pesos y se lo llevo con muchísimo gusto. Un disco que está además muy bien, un diseño padrísimo y además uno de los mejores tributos, que es este grupo que se llama Estudio 99. Ha hecho otros covers de otros grupos, pero en esta ocasión
estamos hablando de The Doors. Y ya hablamos de Iron Butterfly y ya no nos queda más que decir las gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cabeza Rock. Nos vemos el próximo miércoles, la próxima semana. Les tendremos otro comentario muy interesante. Bueno, pues ahí está lo que ustedes habían pedido. Antes de que terminemos este video, les voy a comentar de los conciertos virtuales. ¿Qué les parecería, por ejemplo, ver un concierto de Jim Morrison con los Doors en vivo y que ustedes participaran? ¿Qué les parecería si asistieran a un concierto con los Beatles originales? Que estuvieran algunos personajes que ya fallecieron de la época del rock and roll y que ustedes fueran a esos conciertos. Pues bueno, ya es una realidad. Precisamente aquí en México, hace poco, llegó Soda Stereo. Soda Stereo planeó un tributo para el maestro Cerati, en el cual pues iba a hacer un holograma, una computadora iba a hacer una proyección de un Cerati que iba a estar tocando, que iba a estar pues participando de una forma u otra, conviviendo con el público, como lo hacía ese genial maestro. Pues sí, ya también es una realidad y pronto, dentro de muy pronto, vamos a tener más conciertos y va a haber una convocatoria. Me imagino que va a ser un boom para todos los seguidores de The Beatles. Se les va a convocar para un concierto en el cual pues va a recorrer varias ciudades y van a ser puros hologramas de The Beatles en sus mejores épocas y van a estar ahí sus seguidores. Y así vamos a ir viendo cómo van a revivir las grandes estrellas del rock and roll y van a estar ahí presentes, tal vez ustedes como público en una de esas giras. Michael Jackson, por ahí también tengo entendido, aunque no es rockero, popero, pero pues no deja de ser grande. Michael Jackson también va a estar, hasta el mismo Juan Gabriel o José José también podrían estar en algún momento en estos ayeres. Recuerden eso de que ya les platicamos de la famosa etapa de revivir a los muertos por medio de la tecnología, por medio de los hologramas, y ya poco a poco nos vamos acercando, ya poco a poco la IA también está haciendo bastantes cosas, pero eso lo vamos a platicar en otros videos venideros. Recuerden recomendar los videos, darle like y además, pues bueno, muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias a todas las personas que nos han compartido, que me han hecho favor de compartir estos videos, ya sea por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No tenemos, aclaramos, no tenemos TikTok, no tenemos ni vamos a tener TikTok. Estamos en YouTube y en Facebook nada más. Dos redes sociales. Muchas gracias. Soy su amigo Rafael Hernández. Hasta la próxima. Gracias. Bye.